a todos y muy bienvenidos a este nuevo seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC. Agradecemos a todos ustedes apagar sus teléfonos celulares y les recordamos que pueden seguir nuestra conferencia vía streaming en el sitio web www.clapesuc.cl. Agradecemos la presencia del señor Ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga, de las autoridades, académicos, representantes del sector privado y de todos ustedes quienes están acá presentes. Aprovechamos esta ocasión para comentarles que nuestro centro CLAPES UC ha cumplido un año desde su fundación. Nuestro director les comentará en detalle más de lo realizado durante estos últimos 12 meses. A continuación, dejo con ustedes al director de CLAPES UC, don Felipe Larraín. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a la Universidad Católica y a este Salón de Honor y a este seminario. Quiero saludar en primer lugar al ministro, le agradecemos, ministro, que esté acá, a las autoridades que están presentes, a todos los representantes de la industria, de las concesiones, la gente que se desenvuelve en este mundo y quiero también contarles a los académicos que nos acompañan, alumnos que también están interesados, los alumnos también están interesados en las concesiones. Y quiero contarles un poco, muy brevemente, de CLAPES, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales. Como decía Francisco, cumplió un año de vida. Nacimos en la tercera semana de marzo del año pasado, estamos aquí al lado, en el edificio del MBA de la Universidad Católica. Durante este año hemos intentado convertirnos en un lugar de análisis y de invitación al debate de las políticas económicas y sociales en nuestro país. Hemos participado activamente en reforma tributaria, estamos participando activamente en lo que es reforma educacional y vamos dentro de poco a estar trabajando en los temas y haciendo planteamientos en el tema de reforma laboral. También hemos estado en numerosos otros temas que van más allá de nuestras fronteras y que involucran a Chile como partícipe de un acuerdo regional, como es los temas de la Alianza del Pacífico. Hemos tenido conferencias con autoridades de los 4 países de la Alianza del Pacífico en diciembre pasado. Hemos tenido conferencias, seminarios sobre el tema de financiamiento de la política y vamos a seguir trabajando. Espero que tengamos sus antecedentes, sus direcciones para poder hacerles llegar invitaciones para los eventos que estamos organizando e implementando. Quiero también decir que estamos publicando libros, los invito a visitar nuestra página web www.clapesuc.cl. Tenemos alrededor de 12 documentos de trabajo, 2 libros, está por aparecer un tercer libro sobre el tema constitucional. Estamos con un trabajo con el profesor José Luis Sea sobre el tema constitucional. Bueno, y varias otras cosas que les vamos a ir contando en el tiempo. Aprovecho de contarles una primicia. El próximo lunes 30 tenemos a las 6 de la tarde un seminario al que están todos invitados sobre reforma laboral. Vamos a contar con la participación de la ministra Javiera Blanco, de la presidenta de la CUT, de Alfonso Suet y de quien les habla, aquí a las 6 de la tarde, así que están todos cordialmente invitados. Bueno, pero el tema que nos convoca hoy es el tema del futuro de las concesiones. A 21 años, una institucionalidad que le ha dado a Chile mucho y que yo creo que requiere una visión que, como conversábamos recién con el ministro, trasciende los gobiernos. Esta es una visión país, es algo que nos debe motivar a pensar en cómo mejorar, cómo potenciar al máximo lo que puede dar el esquema de concesiones que está imperando en Chile desde comienzos de los años 90. Yo tengo necesariamente una visión macro, yo quiero darles una pequeña visión macro sobre el tema de las concesiones, luego comentar algo sobre otros 2 puntos adicionales para que luego puedan los especialistas, los expertos, comentar sobre este tema. En primer lugar, en términos macroeconómicos, las concesiones
es un importante elemento en la actividad económica de nuestro país. Es un elemento para potenciar la demanda agregada y para potenciar también la actividad económica y la inversión. Y en particular lo digo porque, lo hemos dicho otras veces, no es una novedad, la economía chilena en 2014 vivió no un aterrizaje suave, sino un frenazo económico que, a pesar de que algunos ven brotes verdes en esta economía, todavía estamos creciendo muy poco. Los crecimientos, todas las proyecciones son crecimientos inferiores al 3%. Quiero solamente compartir que hubo algunas buenas noticias en febrero de este año, o mejores noticias en términos de, se miraron las importaciones de bienes capital y luego de mucho tiempo que estaban cayendo las importaciones de bienes capital, que es un elemento que permite anticipar lo que va a pasar con la inversión. Durante la primera quincena de marzo, ya tenemos los datos para la primera quincena de marzo y podemos compararlos con los datos de la primera quincena de marzo del año pasado. Hay una nueva caída en importaciones de bienes capital cercana al 8% y tenemos una caída de alrededor de 7,7% en lo que va acumulado de 2015 respecto de 2014 en importaciones de bienes de capital. Esto es un componente central de la inversión. Por tanto, estamos con una nota de alerta importante como ha partido el año en materia de inversión, a pesar de algunos elementos positivos en el mes de febrero. Pero también estamos viendo una desaceleración muy fuerte en el consumo y en ese sentido la importación de bienes de consumo durables ha caído este año en términos acumulados 15,6% hasta la primera quincena de marzo respecto del año anterior y los semidurables cayeron 14,2%. Luego también tenemos una nota de alerta respecto del consumo. Aquí hay una primera mirada, entonces las concesiones pueden ayudar en un escenario económico complejo, en un escenario económico de crecimiento débil que presenta nuestra economía. En segundo lugar, una mirada también macro, la productividad. La inversión en infraestructura apoya los aumentos de productividad de nuestro país. Es parte de la productividad, de la competitividad de nuestro país y, como ustedes saben, los países crecen por acumulación de capital, acumulación de trabajo o mejora en la productividad. La acumulación de capital y trabajo es lo que llamamos normalmente en economía, crecen por transpiración y la productividad es por inspiración. Y esa inspiración es la que buscamos desde diversas partes. En realidad no entendemos bien cómo exactamente ocurren los aumentos de productividad porque en economía los calculamos como un residuo, pero lo que está claro es que la inversión en infraestructura apoya, no solamente como inversión y como stock de capital, sino que apoya los aumentos de productividad de nuestro país. Y al respecto, creo que con las cifras definitivas ya de 2014 podemos proyectar, estamos trabajando en estos datos, podemos proyectar una caída en la productividad total de factores para Chile en 2014 en torno al 1%. Revertir esta caída de productividad es otro elemento, creo que un elemento importante donde las concesiones pueden hacer un aporte. Una tercera mirada macro es el aspecto fiscal. Sin duda que inversión en concesiones, inversiones que deberían hacerse y que pueden hacerse a través de concesiones, alivia la estrechez fiscal y libera recursos que pueden ser utilizados en programas, por ejemplo, en programas sociales. Me parece que esta es otra mirada, una mirada bastante más fiscal, una mirada que tiene que ver más con la que hace el Ministerio de Hacienda, pero una mirada importante. Si toda esa inversión la hubiera, los alrededor de 16.000 o más de 16.000 millones de dólares acumulados de inversión en infraestructura desde comienzos de las concesiones, las hubiera tenido que hacer el sector público, probablemente muchos de los proyectos que hoy día están funcionando no estarían. Y se habrían restado y a la vez habrían competido con programas sociales, porque al final hay que entender que estos recursos compiten, ¿no es cierto? Competimos por recursos y los distintos proyectos requieren de recursos, van a competir de acuerdo a la rentabilidad social y de acuerdo a las distintas prioridades. Una segunda mirada que no es macro es que sin duda las concesiones ayudan a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Algunos ejemplos. Hoy día una de las concesiones que han sido anunciadas, que fue, está en proceso de licitación, el embalse de Punilla, ¿no es cierto?, en un tema que hoy día es muy complejo, no porque hoy día haya llovido, pensemos que el problema pasó, sabemos que tenemos una sequía enorme, el tema de embalse, ahí hay un área donde efectivamente las concesiones pueden ayudar en forma significativa
a mejorar el bienestar, a mejorar la competitividad de la agricultura, pero también el bienestar de que tengamos agua. En algunos lugares está escaseando el agua ya no solo para la agricultura. El aeropuerto, otra de las licitaciones que están en curso, proyectos importantes de la ampliación del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Y todo lo que es infraestructura urbana e interurbana. Se ha dado a conocer un ambicioso programa de concesiones, donde uno siempre tiene que pensar, porque esto es una mirada, la gente no puede esperar que la infraestructura esté siempre impecable en términos de flujos todos los días del año. No podemos esperar que, por ejemplo, la Ruta 68 el 31 de diciembre esté expedita porque no podríamos, sería un error desde el punto de vista de inversión, tener 5 o 4 pistas por lado, que es lo que permitirían que el día 31 de diciembre estuviera expedita. Pero la infraestructura se hace chica cuando los países crecen. Y eso es lo que estaba pasando en Chile. Chile crece, se nos hace chico el aeropuerto, se nos hacen chicos algunas rutas. Ahí viene otro tema importante. Los chilenos perciben cuando hay mejoras de infraestructura. El otro tema es el tema de los sectores. Yo quiero hacer un llamado acá porque ha habido un debate respecto de algunos sectores a los cuales había llegado las concesiones. Hay sectores tradicionales. Uno dice, bueno, sectores como la infraestructura urbana, la infraestructura interurbana, no hay mayor problema. Pero ¿qué pasa con las concesiones hospitalarias? Y yo creo que aquí es donde debe imperar una visión más práctica, una visión de solucionar los problemas a los chilenos. Lo importante es proveer los servicios de salud que necesitan los chilenos, más que quien los provea. Y yo creo que en la medida que prime la primera visión, vamos a poder avanzar, y creo que en ese sentido las concesiones tienen mucho que dar en áreas en las cuales han participado en forma incipiente y en otras en que todavía no participan. Por último, creo que el tema de institucionalidad. El tema de institucionalidad es fundamental porque tenemos una institucionalidad vigente. Yo creo que el gran desafío que tenemos en institucionalidad en concesiones es cómo conjugar una institucionalidad que tiene la estabilidad necesaria para dar una visión de largo plazo y permitir que los inversionistas puedan desarrollar sus proyectos con las necesarias modernizaciones que requiere esta institucionalidad. Estoy seguro que al terminar este seminario habremos avanzado en varias de estas interrogantes. Muchas gracias. Agradecemos al director de CLAPE SUCE, don Felipe Larraín, y a continuación dejamos con ustedes al ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurraga. Muy bien, muy buenos días. La verdad que en primer lugar agradecerle a CLAPE SUCE la invitación, que tiene un doble significado. Tiene un significado poder exponer sobre el plan de concesiones y también volver a lo que es mi casa de estudios. Varias veces por distintas razones estuve aquí mismo como dirigente estudiantil y después en otras labores públicas. Así que agradecer especialmente a su presidente, Felipe Larraín, al exministro Hernández Someniac y a todo el equipo de CLAPE SUCE por la invitación. Saludar a todos los presentes, veo a otros exministros, Carlos Cruz, ex subsecretarios, veo también a representantes del sector privado, académicos y estudiantes aquí presentes, a todos agradecerles también su presencia. La verdad que le he querido llamar a esta exposición El futuro de las concesiones a la luz de 21 años de experiencia, como nos invita CLAPES, pero con un agregado hacia un país con desarrollo equilibrado. La infraestructura no es un fin en sí mismo, sino que tiene que estar al servicio de cuáles son los objetivos, los desafíos que tiene el país. Y así como en los 90 hubo algunos desafíos que tenía el país respecto a por un lado la democracia, pero por otro lado dejar de ser un país pobre y con altos niveles de pobreza, los nuestros hoy día, si hacemos esa analogía, es dejar de ser un país de ingresos medios, y apuntar entonces a ser un país de ingresos altos, pero de la misma forma y con la misma fuerza, dejar de ser un país tremendamente desigual
y ser un país equilibrado. Por eso llamamos hacia un país con desarrollo equilibrado y la infraestructura no como un elemento neutral en esto, como que nada tuviera que ver, como que las políticas sociales pasan por un lado y la infraestructura por otra, sino que conectado con lo que son los desafíos del país. El Ministerio tiene 127 años de historia, pero me refería a que a principios de los 90 el país enfrentaba varios desafíos: reducir la pobreza, pasar de ser de un país de ingresos bajos a ingresos medios, y esto con un conjunto de políticas sociales y políticas institucionales, producto de pasar de dictadura a democracia, pero enfrentando un déficit de infraestructura de 11.000 millones de dólares de la época, aproximadamente, ¿no? Un déficit de infraestructura que generaba un nudo para las exportaciones, y Chile hemos definido que uno de nuestros modelos de desarrollo es la exportación. Sin embargo, si no teníamos la infraestructura, generaba un nudo imposible y que hacía perder del orden de 1.500 millones de dólares en exportaciones al año. Bueno, el país lo soluciona, se establece la Asociación Público-Privada para el Desarrollo de Infraestructura y se crea la Coordinación de Concesiones. Está su coordinador, aquí Eric Martin, presente, va a hacer una exposición después de ello, y alcanzamos un total de 11.000 millones de dólares en los primeros 50 proyectos, y el Ministerio de Obras Públicas de la época cuadriplica su presupuesto, hoy día es del orden de los 3.600 millones, 3.400 millones de dólares, pero esto al dólar de principio de año, con todos los cambios de dólar, que andar cambiando las presentaciones una y otra vez, ¿no? Pero, y esto significa un avance importante para el país, facilita las exportaciones, dinamiza la economía y mejoró radicalmente la calidad de vida de las personas. Entonces uno, si escribe un libro de historia, puede decir: las concesiones fueron y han sido importantes para el desarrollo de Chile. La pregunta que tenemos que hacernos hoy día es si escribimos un libro hacia el futuro, y si planificamos nuestro futuro, si decimos también con la misma convicción que el sistema de concesiones y asociación público-privada es importante para el país y para el desarrollo de Chile. Nosotros estamos convencidos que sí lo es. Ya hemos recorrido 21 años de concesiones, calidad de vida, conectividad, competitividad, 79 proyectos adjudicados. Las cifras pueden variar dependiendo de cómo se calcule el dólar, pero entre 16.000 y 19.000 millones de dólares, dependiendo cómo se calculen en inversión, y ahí está el cómo se distribuye: vialidad urbana, autopistas, interurbana, etc. Sin embargo, ¿a qué nos enfrentamos hoy día? Diversos indicadores nos ponen una señal de alarma respecto a nuestro nivel de la infraestructura. Antes de referirme a esta lámina, de los países de la OCDE, Chile está dentro de los que tienen los mayores niveles de segregación en las ciudades. Y la segregación no es solo de servicios, sino que también tiene que ver con la infraestructura. Y en materia de cifras globales de competitividad, ustedes, no sé si se alcanza a ver, sí, si se alcanza a ver, en el ranking global de competitividad caemos de 28 a 33, sin embargo la caída es mucho más fuerte y por lo tanto la brecha en este mismo ranking en cuanto a infraestructura. Estábamos bastante cerca, entre el 28 y 30, entre ranking global e infraestructura el año 2008-2009, para caer a 49 entre 2014 y 2015 versus 33. Si lo desagregamos, infraestructura vial o infraestructura aeroportuaria, tenemos exactamente el mismo nivel de caída. Por lo tanto, los distintos indicadores, tanto por el lado de la segregación o la equidad, otra cifra, los países OCDE tienen el 79% de su red vial pavimentada, 79%, y nosotros tenemos el 23% de nuestra red vial pavimentada. Probablemente quienes estamos acá no percibimos aquello porque en general transitamos por autopistas o vías pavimentadas. Sin embargo, nuestro país tiene solo el 23% de las vías pavimentadas, y eso significa menor capacidad de desarrollo del turismo, menor productividad, que la fruta no llegue en buenas condiciones a los puertos, desde el punto de vista de la productividad, y desde el punto de vista de la equidad significa barro en el invierno, polvo en el verano. Entonces hay distintos indicadores, tanto desde infraestructura dura y ranking, como de cómo está nuestro país respecto a quienes hemos querido compararnos, que son los países OCDE, que marca nuestro horizonte, que dan cuenta de efectivamente requerimos tener un salto en infraestructura y prepararnos ya a 21 años del sistema de concesiones,
prepararnos para los próximos 20 años. Uno dice, bueno, el gobierno está haciendo lo que comprometió, el sector privado está dispuesto a invertir, existe el financiamiento, están dadas las condiciones. Cuando digo el gobierno está haciendo lo que comprometió, primera premisa del primer día del gobierno, las obras públicas son obras de Estado y trascienden a los gobiernos, por convicción y por constatación. Por convicción estoy convencido que es así. Las obras públicas requieren una mirada a largo plazo, uno no puede estar cambiando las reglas del juego sino que requiere una cierta estabilidad y una institucionalidad que dé esa estabilidad. Para los inversionistas, para la ciudadanía, el conjunto de planes. Y en eso el Consejo de Política de Infraestructura que se ha creado apunta en esa línea. Pero también por constatación, si a alguien todavía no le convencen estos argumentos, por constatación. Los proyectos, los grandes proyectos, traspasan un gobierno. A veces traspasan 2 y 3 gobiernos. Entre los diseños, las licitaciones y la construcción traspasa varios. Entonces, está haciendo lo comprometido, el sector privado está dispuesto a invertir y existe el financiamiento. Se trata de profundizar entonces la asociación público-privada tanto en inversiones, en institucionalidad como en calidad de servicio y participación ciudadana. Algunos elementos de contexto para referirme a los anuncios que hacía la semana pasada o la semana antepasada la presidenta Bachelet. En julio, la presidenta lanza la Agenda de Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 3030. Y el 3030 no es un error de tipeo. Desarrollo e inclusión. Infraestructura no neutra, sino para los objetivos del país. Con un norte que el año 2030 tengamos un nivel de vida de países como Italia, como España, como Nueva Zelanda, más allá de las dificultades que puedan estar viviendo las economías de algunos de esos países circunstancialmente, ¿no? Pero cuando apuntamos a 3030, que la cifra es más para economistas, lo que estamos diciendo, salgamos de los países de ingresos medios, que la infraestructura sea un camino para aquello. Algunos elementos de contexto también, eso requiere, en toda actividad pública y privada hay grandes desafíos, hay grandes cosas que hay que lograr, pero hay algunas cosas que son básicas, lo que en el lenguaje del retail se llama el desde. El desde en el Ministerio de Obras Públicas es cumplir con la ejecución presupuestaria, tener una buena ejecución presupuestaria, 103,9 sobre el presupuesto inicial, y se nos incorporó una meta para este año, me voy a referir después, de una cantidad importante de millones de dólares en concesiones. El objetivo a medio plazo es que el 3,5%, o más bien dicho de otra forma, que la inversión en infraestructura, sin considerar energía, sin considerar telecomunicaciones, ni sanitarias, sea al orden del 3,5% del PIB. Hoy día, entre todos los ministerios, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales, estamos en el 2,4, 2,5. Por lo tanto, nos queda un punto para subir y mantener un ritmo sostenido de 3,5% del PIB en infraestructura. En ese contexto, ¿qué es el nuevo plan de concesiones que anuncia la presidenta Bachelet hace un par de semanas? Lo primero que dice, mire, le habíamos puesto una meta al Ministerio de Obras Públicas de generar económicamente, tener resuelto económicamente 1.100 millones de dólares en concesiones. Segundo, nos dice, para el segundo año de gobierno, esto es medido 11 de marzo, la meta son 1.500 millones de dólares en concesiones. Si en 20 años se hicieron 14.000, ustedes comprenderán que el promedio anual, más allá que hay años muy buenos, el promedio anual de 700, aquí hay una decisión de aumento de ritmo. Hay una decisión de aumento de ritmo, exigente, por cierto. Tercero, una nueva institucionalidad, me voy a referir a ello. Cuarto, permanentemente vamos a estar haciendo anuncios en la medida que los proyectos estén maduros de ampliación de cartera, entonces a los 30.000 millones de dólares, de los cuales del orden de 10.000 era de cartera de concesiones, el otro era por obra directa, anunciado en julio, se agregan 2.000 más.
Permanentemente vamos, en la medida que los proyectos estén maduros, ampliando la cartera porque hay nuevos espacios para seguir concesionando y un conjunto de cambios de reglamento para facilitar la asociación público-privada. Les decía, cumplimos la meta. Al 11 de marzo licitamos y adjudicamos 3 grandes obras: el puente industrial de Concepción, la relicitación del aeropuerto de Santiago y el complejo fronterizo Libertadores, y a ello se suma la ampliación de autopistas ya concesionadas, lo que da el orden de casi los 1.200 millones de dólares en total. Me quiero detener en la relicitación del aeropuerto. Participaron 5 grandes consorcios, todos con seriedad, operadores del aeropuerto de Santiago, de Londres, de Roma, de Zúrich y Bogotá y de París. Esos fueron los que participaron y, por cierto, en consorcio con grandes e importantes constructoras, cada uno de ellos, lo que da cuenta del interés de los distintos actores y de la confianza que hay en el sistema chileno de concesiones. Bueno, ustedes saben que finalmente la oferta ganadora fue la oferta de aquel consorcio que hoy día administra el aeropuerto de París y va a compartir con el Estado el 77% de los ingresos. Del total de los ingresos que tiene el aeropuerto, 77,57, si recuerdo bien la cifra con los decimales, van a ser para el Estado, y eso va a permitir que entre al Tesoro Público, y esperamos que eso nos permita entonces tener un mejor desarrollo de la red aeroportuaria en general. 1.100 millones de dólares, lo primero que señalaba. Lo segundo, porque cumplimos lo señalado y porque requerimos continuar acortando las brechas, la meta para el 11 de marzo del año 2016 son 1.500 millones de dólares. Eso significa que los 2 primeros años habremos licitado, entre licitado y aumento de contratos de autopista, 2.600 millones, y me refería a la cifra comparativamente. ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque estos son señales, aquí está el mundo económico. Bueno, ¿cómo va a llegar a esos 1.500? Si logramos hacer el 100% de los proyectos que tenemos en cartera para licitar este año, y ustedes saben que esto tiene que pasar por la Contraloría, puede haber alguna dificultad en uno u otro, solo en los proyectos, sin considerar los aumentos en autopistas, son 1.779 millones de dólares. Me voy a detener en algunos de ellos. Embalse Punilla, las bases están en Contraloría, ha sido lento el trabajo para allá y para acá, entre Contraloría y nosotros, porque es una innovación y es importante para Chile, no solo por los efectos que tiene sobre la sequía, sino que con esto probamos un nuevo modelo, que las concesiones pueden ser un mecanismo adecuado para el financiamiento de embalses multipropósitos, para el riego y para la generación de energía. Por tanto, nos interesa especialmente el éxito de esta licitación, no solo por su contribución en Ñuble, no solo por su contribución al sistema interconectado, no solo por la contribución a la meta y a la inversión y lo que genera macroeconómicamente, sino que también porque abre la puerta para futuros desarrollos en esta materia en específica. Hay otras 2 que me voy a referir también. La ruta Nogales-Puchuncaví es una relicitación. Y cuando se acaba una licitación, convencido de que el sistema de concesiones garantiza la mantención, uno tiene básicamente, para plantearlo en blanco y negro, por supuesto que hay grises, uno tiene 2 opciones: mantener la misma obra y solo dedicarse a la concesión, y eso significa una baja inmediata en el peaje, o bien, en términos generales, mantener el peaje, si es un peaje considerado justo y adecuado para la comunidad, y aumentar inversiones. Lo que vamos a hacer en la ruta Nogales-Puchuncaví no es solo licitar el tramo Nogales-Puchuncaví, sino que construir de Puchuncaví a La Laguna un bypass y desde Puchuncaví a Quinteros otro bypass. ¿Qué estamos diciendo con esto? El sistema de concesiones al momento de llegar a la relicitación es un instrumento para aumentar infraestructura necesaria, y lo que era una I se transforma en una T. Lo que era Nogales-Puchuncaví es una T porque va hasta La Laguna y hasta
y hasta Quintero con bypass, y esto lo permite actualmente. Lo mismo en el túnel El Melón con un agregado. En el túnel El Melón la relicitación considerará un nuevo túnel. Han hecho todos los estudios sociales que justifican un nuevo túnel, pero creemos que eso tiene que ir acompañado de una leve baja en el actual peaje, de manera de inducir y capturar más demanda, que hoy día prefiere irse por la cuesta El Melón. Hechos dichos estudios, me refiero solo a ello, no me voy a referir a cada una de las licitaciones, pero cuando hablamos de una meta de 1.500 millones de dólares, estamos hablando de una cartera de 1.779, a la que se suman un conjunto de ampliaciones en autopistas que están en curso, y por lo tanto creemos que en el mejor de los casos incluso la meta puede llegar hasta el resultado puede llegar, en el mejor de los casos, si no tenemos dificultades de otro tipo, a los 2.000 millones de dólares durante el segundo año. Pero 1.500 es la meta que se nos ha puesto, y de esta cartera va a salir esa meta de 1.500 millones de dólares. Nueva institucionalidad. La actual coordinación para ir a los otros desafíos nació en un contexto particular en los 90, sin estructura formal, depende de la Dirección General de Obras Públicas. Fue una solución transitoria importante para resolver los desafíos de concesiones de la época. Sin embargo, esta solución transitoria ya lleva 20 años. Y creemos que tenemos que avanzar en una nueva institucionalidad. Solo decir algunas cosas: el 80% de los funcionarios trabajan horario y están a cargo de 1/3 de la inversión en infraestructura pública del Ministerio. Entonces, hay por lo pronto la necesidad de jerarquía y formalidad. Pero no solo ello, la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, va a incluir un conjunto de mejoras de gobierno corporativo que permita aprobar planes de inversiones, formalizar mecanismos para la toma de decisiones. Hay muchas toma de decisiones que requiere formalización de mecanismos en vez de unas decisiones más bien sueltas o que dependen del coordinador de turno, y mejorar la coordinación interministerial. Crear áreas claves también de estructuración financiera, de participación ciudadana y de monitoreo y estudio, además de reforzar el área de proyectos. Todo ello nos va a permitir, de alguna forma, lograr otro equilibrio. Felipe Larraín plantea un equilibrio importante entre recoger la historia y plantear los desafíos hacia adelante. Hay otro equilibrio importante también a mantener cuando uno habla de concesiones: el necesario carácter de largo plazo. Las obras públicas son obras de Estado y trascienden a los gobiernos, con el legítimo derecho que tienen los gobiernos de turnos de marcar su sello. Y ese es un equilibrio que también tiene que quedar reflejado en la institucionalidad de concesiones. Tiene que tener el suficiente desacople del ciclo político para que los primeros años de gobierno tengamos un ritmo de concesiones razonable en cada uno de los gobiernos, pero con el suficiente espacio para los gobiernos, cualquiera sea para marcar sus sellos también en política de concesiones. Es otro equilibrio también necesario al momento de esta nueva institucionalidad. Bueno, por todo lo anterior, anunciado la presidenta que hasta el 21 de mayo enviaremos este proyecto de ley al Parlamento, que creemos que va a ser muy bien recibido por todas las bancadas, y por supuesto seminarios como este y otros que se hagan en el resto del país nos van a ayudar a poder recoger ideas, recibir sugerencias que puedan ir mejorando lo que estamos trabajando para presentarlo el 21 de mayo, y una vez en el Parlamento, por supuesto, también el trabajo parlamentario para mejorar dicha institucionalidad. Institucionalidad que pone eje en la eficiencia, en la toma de decisiones, que transita, que pretende que no solo hagamos infraestructura, sino que pasemos de infraestructura a niveles de servicio, con equidad territorial como norte, e innovación no solo en los procesos constructivos, sino que también buscar nuevas áreas donde las concesiones puedan ser un mecanismo de asociación público-privada relevante. Los teleféricos, uno de ellos, por ejemplo, el embalse Punilla, otro de ellos. Finalmente, termino con lo que hemos señalado: ampliación de cartera. Creemos que al menos una vez al año estaremos ampliando cartera de concesiones.
al menos una vez al año. Y hemos señalado que hay 3 proyectos que en el total suman del orden de 2.000 millones de dólares, que hemos tomado la decisión de hacerlo. Doble vía Antofagasta-Iquique, eso significa que tenemos la decisión de Estado de tener doble vía desde Iquique hasta Chonchi. Conjunto de todas las decisiones que hemos ido tomando desde Iquique hasta Chonchi. Ustedes me dicen, bueno, ¿qué falta con el tramo Chonchi-Quellón e Iquique-Arica? Es lo que sigue, ¿no? En el sueño de todos nosotros que la doble vía sea completa en la Ruta 5. Pero ya el conjunto de decisiones y los recursos y los proyectos, con esto el tramo hacia el norte que nos faltaba, se toma la decisión hasta Iquique. El proyecto de concesión vial de una ruta transversal de O'Higgins, conecta con Alhuey, con la carretera de la Fruta. Un nuevo proyecto de conectividad entre la región metropolitana y la región de Valparaíso. No hemos definido el modelo de negocio para este proyecto, pero evidentemente un proyecto que conecta por debajo de la Cuesta de la Dormida, que conecta con el troncal sur en la quinta región y permite que haya 2 grandes alternativas para moverse entre Santiago y el Viña Valparaíso, la Ruta 68 y la Ruta Marga Marga. Es un proyecto que tiene todo nuestro interés, aun cuando no hemos definido cuál es el modelo de negocio más adecuado para este. Me refería finalmente que hay un conjunto de cambios de reglamento que hemos impulsado. El primero, cambio de reglamento para contratos de obras públicas, que permite una mayor competitividad, que participen empresas más pequeñas, que se puedan consorciar, en fin. Y de la misma forma el cambio de reglamento de iniciativas privadas, que en ambos hemos recogido gran parte de las inquietudes planteadas por el sector privado. Se trata de fortalecer certeza en los plazos, se trata también de certeza en los reembolsos y un nuevo mecanismo de premios. El nuevo plan de concesiones, entonces, que quiero dar a conocer hoy día, es un nuevo plan de concesiones que no es una nueva cartera de concesiones, porque la cartera va a ser móvil y va a seguir moviéndose año a año, yo creo que a un ritmo de 2.000 millones de dólares a año, por la madurez de los proyectos que vienen y que tenemos en estudio en este momento. Los desafíos que tenemos hoy día es ejecutar dicha cartera, generar la confianza en el sector privado y crear, por cierto, una institucionalidad que nos permita no solo mirar los 21 años o los 20 años de la historia de concesiones y sentirnos orgullosos como país, sino que también sentirnos orgullosos de los próximos 20 años que tenemos por construir. Eso es lo que tenemos que hacer como Estado, eso es lo que tenemos que hacer como país, y agradezco la invitación a este seminario porque estoy convencido que el futuro no se espera, sino que se construye, pero se construye entre todos y entre todos los que estamos en esta sala. Muchas gracias. Agradecemos la presentación al señor Ministro de Obras Públicas y a continuación dejamos con ustedes al señor Eric Martin, coordinador de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Aló. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación que se nos ha hecho para exponer, como ahí dice, algunos aprendizajes, ¿no?, que se ha tenido en este transcurso. Y por supuesto solo complementar lo que el jefe dijo, porque yo no podría decir sino otra cosa. Pero agradecer, por cierto, la oportunidad de compartir con usted y entrar en un diálogo que más bien no tiene que ver con afirmaciones, sino que, como decía don Hernán Larraín, más bien decir cuáles son, cuáles son los elementos que podemos compartir, ¿no?, para efecto de generar entonces una discusión que provea de una dinámica que efectivamente lleve adelante un mejoramiento del sistema de concesiones. Como ya decía el ministro, todos los procesos de concesiones son miradas de largo plazo. Así ha sido particularmente respecto a cuando nosotros hemos asumido y por lo tanto tomamos lo que venía
ya formándose, particularmente lo quiero significar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ¿no? Y a partir de eso, sin ningún temor, sin ningún problema, tomar el trabajo que se venía haciendo, porque entendemos que se hace con el mejor de los espíritus, en un gran nivel, y por lo tanto lo que sí se hace es eventualmente hacer aquellas perfecciones que nosotros hemos encontrado necesarias. Eso, por supuesto, tiene que ver con una, entonces, aproximación al tema de concesiones y a la infraestructura en general, como un proceso que efectivamente, y la gente que está en la industria conoce particularmente, que desde que se genera una idea, ¿no?, inclusive desde el mundo de la contratación pública directa, suele ocurrir entre 3 y 4 años hasta su ejecución. Y por lo tanto, es una condición de la industria, público-privado, ¿no?, el poder reconocer que ese devenir requiere entonces una aproximación conjunta, social, de cómo nos hacemos cargo de este desafío, que es mejorar la infraestructura y, por supuesto, invertir más. Eso hace entonces que uno pueda anticipar problemas y, por lo tanto, ponerlo a disposición de quienes están desarrollando esto a fin de poder entonces reconocer y mejorar las condiciones de licitación. En el caso del aeropuerto de AMB, efectivamente, lo que ahí se generó fue que hubo un proceso de precalificación, 15 precalificados, 5 ofertas, como ya decía el ministro, pero además, que es una cosa súper interesante, que aparentemente se había un poco perdido, es mantener permanentemente el diálogo entre aquellos que están interesados en el proyecto con la institucionalidad, o con los que están haciendo las fases. Eso también acerca al mundo del mundo financiero. La infraestructura necesariamente en concesiones pasa por tener una proximidad muy de día a día con el mundo financiero. Esto no ocurre tan solo porque tengamos un buen proyecto y además después buenos equipos y buenas empresas para desarrollarlo. El mundo financiero es necesario que esté permanentemente. Ellos se llevan gran parte del riesgo y por lo tanto, si no se aborda cuáles son sus preocupaciones, que por cierto además cambian en el tiempo, es imposible generar condiciones favorables para que el empresariado o la industria se incorpore a este tipo de desafíos, que en este caso eran, bueno, eso es mucho dinero, 633 millones de dólares se mencionaba, probablemente haya un desembolso mayor. Hacer ver también que cuando uno habla de lo público-privado, la verdad es bien compleja la malla, ¿no? Desde los actores públicos, por cierto, aparece el Ministerio de Obras Públicas, la Coordinación de Concesiones como el gran actor, pero hay una cantidad de organizaciones, digamos, vinculadas a la industria que deben ser consideradas. En el caso particular, y hago una barrida tan solo rápida, ¿no?, los mandantes referidos, por ejemplo, a toda esa gama de posibilidades que están fuera del alero, digamos, del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, todo el tema que se menciona del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, en fin, ahí hay una cantidad de mandantes que, por supuesto, tienen sus propias condiciones, ¿no?, y exigen, por lo tanto, un vínculo directo respecto a cómo llevar adelante esto y cómo incluso tener un control ex post para que ellos sean bien atendidos. El tema del Ministerio de Desarrollo Social y su metodología, efectivamente, ahí hay otro punto que hay que atender. Las metodologías del Ministerio de Desarrollo Social han respondido adecuadamente a un cierto escenario y ciertas condiciones. Hoy día, efectivamente, el país ha cambiado y debemos reconocer que hay una serie de elementos que debieran ser incorporados a la metodología. Esta metodología hoy día, que eventualmente ha de ser mirada, ¿no?, requiere incorporar, por ejemplo, valores como, para el tema de los accidentes en ruta, incorporar el valor efectivamente de la reducción de accidentes, ¿no? Hoy día básicamente hay una metodología que yo diría que es un poquito mezquina respecto a algunos elementos, que es simple y por lo tanto fácil de procesar. Pero hoy día, en la condición en que se encuentra Chile, necesariamente requerimos tener una variedad, un abanico que sea capaz de capturar aquellas externalidades que se provocan, tanto positivas como negativas, y meterla entonces al sistema para ver entonces cómo podemos desarrollar esto. Por cierto, no podemos dejar de lado toda la institucional y ambiental. Hoy día tiene efectos significativos, por lo tanto requiere una aproximación distinta y por lo tanto entre todos debemos mirar cuáles son los mecanismos que mejoran el desarrollo de nuestros proyectos, sin dejar, por cierto, de atender cuáles son las condiciones ambientales que la sociedad se ha definido como necesarias para mantener nuestra continuidad, digamos, por ejemplo, en el tema particular del agua. El agua es un tema central, ¿no? Y después lo voy a tocar en un tema muy particular, pero en ese sentido requerimos también de mantener la institucionalidad fuerte, pero también que con esta mirada generosa que tiene que ver con que el país
debe desarrollarse y por lo tanto generar las condiciones de mitigación, pero sin que esto prive ni limite el desarrollo. Con DIPRES no me meto porque eso puede ser un alto riesgo, entonces mejor lo dejo ahí, pero todos sabemos que esa cosa hay que tenerla siempre a la vista. Y claro, la tensión entre obras públicas y DIPRES se mantiene permanentemente, ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, y eso provoca, yo diría, una dialéctica necesaria para la creación, pero sin embargo, efectivamente, ahí también se requiere una mirada de largo plazo, porque los compromisos que genera la industria de concesiones genera, por decirlo así, unos pasivos contingentes que hay que ir mirando, y además genera también, digamos, se produce una paradoja, mientras más generamos condiciones de inversión, más se generan ciertos elementos como por ejemplo el pago de los IVA y por lo tanto abulta lo que sería el compromiso del Estado, pero sin embargo eso, dada digamos el crecimiento tendencial que tienen los respectivos sectores, genera también un freno. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos hacer mucha infraestructura? ¿Queremos hacerla? La industria está preparada, también quiere hacerlo, pero sin embargo también tenemos un freno. Ahí hay una condición que hay que mirar. ¿Qué es lo que pasa con la estructura de los compromisos que adquiere el Estado cuando uno hace este tipo de intervenciones? Ahí hay un área bien interesante en mirar respecto a cómo se comporta el IVA, tanto de construcción como de explotación, y cómo debe atenderse a fin de no generar un freno al desarrollo de esto. Por otra parte, y ahí termino con la cosa de lo público, pero créanme que, y además hay que ponernos a todos de acuerdo, y créanme que en lo público, y varios de ustedes han participado de aquello, claro, no es tan trivial hacerlo, pero no porque no sea trivial no lo vamos a procurar desarrollar. En el caso de los actores privados, ¿no? Ahí está, ustedes lo conocen de más, están todos los operadores, los inversionistas, como le decía, efectivamente hay un tema ahí de... Hay una posibilidad interesante, sobre todo en esta aula tan importante de la universidad, que es el desarrollo de capacidad humana para desarrollar este tipo de proyectos. La estructuración de los project finance, por ejemplo, para poder avanzar sobre esto es escasa. Ahí hay un elemento súper sustantivo respecto de cómo generamos condiciones ambientales, ¿no? En el tema de personas, instituciones que sean capaces de levantar, mirar el proyecto y analizarlo en su condición de largo tiempo. La forma en que se estructura la deuda, obviamente es significativa al momento de participar. Uno, claro, lo licita y lo entrega entonces a las habilidades propias de cada empresa o de cada conglomerado. Sin embargo, es necesario, porque crea un ambiente distinto cuando hay una concepción colectiva, social, respecto al tema del financiamiento de infraestructura y particularmente el tema de concesiones. Hoy día nos enfrentamos incluso de repente a algunos periódicos, digamos, algunas editoriales que a veces pareciera ser que adolecen, ¿no? de algunos elementos. Nosotros estamos procurando poner toda la información a disposición a través de la página web, pero claramente favorece mucho una discusión de un buen nivel, independiente que tengamos posiciones distintas. Aquí lo importante es que la forma en que se discuta y se coloquen los temas sea fundada sobre datos, ¿no? Y que además efectivamente la visión que uno tenga respecto a esto se vea representado a través de los intereses particulares que por supuesto existen y son sumamente legítimos. Ahí también están, por ejemplo, los clasificadores de riesgo. Obviamente son un elemento absolutamente significativo al momento de colocar un proyecto a disposición para que pueda ser mirado desde el punto de vista de la industria financiera, ¿no? Y por supuesto de quienes están dispuestos a tomar estos riesgos de largo plazo. Y por lo tanto ahí hay toda una industria también que hay que mirarla, pero la insistencia es los constructores, los operadores y los inversionistas. Sin duda esa triada ha de ser trabajada con mayor cuidado y por supuesto el interés es poder estar muy cerca de ellos para conocer sus preocupaciones. He dejado al final a los incumbentes, que básicamente la sociedad civil, digamos, en el sentido de aquellos que se ven afectados positiva y negativamente. No es tan solo el que transita por la ruta, el que usa el aeropuerto, sino que todos los afectados. Hoy día socialmente, efectivamente, tenemos una sociedad más involucrada respecto a sus derechos sociales y por lo tanto, si ustedes quieren, y lo pongo a lo mejor lo trivializo, más alegadoras, ¿no? Y a veces fundadamente, otra vez un poquito más. Entonces cuando tenemos recurrentemente la subida de tarifa que está programada, incluso están todos los contratos, y tenemos esta resistencia, efectivamente, más allá del pago, tiene que ver por el servicio que se está dando. Y por lo tanto ahí hay un elemento a atender. Ahí lo que pasa es que tenemos que hacernos cargo de una sociedad cada vez más exigente y cada vez más activa. Y por lo tanto
los movimientos sociales, por ejemplo, el tema de los ciclistas furiosos, ¿no? Es un elemento a considerar, que se canaliza entonces esta condición ciudadana de forma distinta. No podemos dejar ni soslayarlo, hay que entenderlo y por lo tanto ver cómo esto se aborda desde la complejidad de un proyecto de concesión que desde largo plazo. Y por eso que llegamos a una condición, desde el punto de vista también de ofertar a la discusión, el tema de fortalecer los proyectos a través de niveles de servicio. Habitualmente los proyectos hoy día están más bien asociados al tema de operaciones. Y en cuanto a operaciones, tú sabes lo que tienes que hacer y en cuanto a tiempo. Por lo tanto, eso te da un cierto grado de certeza. Cuando avanza al tema de los niveles de servicio, hay una transferencia efectivamente de riesgo. Porque lo que tú planteas es que la carretera debe tener tal iris, en fin, el pasto no debe superar tal altura, en fin. Y eso provoca entonces una cierta incerteza porque tendré que ir a atenderlo las veces que sea necesario para cumplir con el nivel de servicio. Pero por otra parte también oferta a los integrantes la posibilidad de la innovación. Si se consigue una fórmula que esto reduzca entonces incluso los costos, bienvenido sea. Cuando se licita un proyecto bajo una rentabilidad social, lo que se aspira es que se mantenga en el tiempo, ¿no? Esa es la ganancia, digamos, del sector público, y representado por el Estado en esta licitación. Si se produce una mejora en las condiciones de desarrollo y de operación, por ejemplo, una carretera, un aeropuerto, ¿por qué no digamos que bueno que sea? El gap sube y por lo tanto eventualmente los ingresos también suben para la empresa. Si se mantiene el nivel de servicio exigido, si se mantienen las condiciones de atención a la gente, si se mantiene la rentabilidad social, enhorabuena, que les vaya bien. Ahora, lo que no puede dejar de hacer el Estado es exigir esa condición, que por cierto lo tiene que hacer. Y por lo tanto lo que se produce ahí, a través del nivel de servicio, es tener una flexibilidad para poder absorber las nuevas tecnologías por una parte y por otra parte entonces de mantener condiciones favorables a la identidad del sistema de concesiones. Porque atendemos, digamos, oportunamente esa solución que quiere la comunidad y reduce, por ejemplo, en algunos casos incluso la modificación de contratos que muchas veces están bullados. Yo creo que es necesario muchas veces en proyectos de largo plazo. El sistema de concesiones tiene mecanismos para hacerlo y se van a hacer. El punto está aquí con esta condición de niveles de servicio, obviamente, probablemente se reducen algunas de estas negociaciones porque, claro, el contrato no da la holgura. Un solo ejemplo muy simple, pero que les va a graficar al extremo de cómo se comporta esto. En el caso de alguna de la licitación de grupo de cárceles, se exige por contrato que las imágenes que se graban deben mantenerse un largo de una semana en una cinta de video. Hoy día la cinta de video ya no existe en casa, es un problema. Pero el inspector fiscal que debe hacer cumplir el contrato quiere ver la cinta de video y le muestran una cinta de video, aunque en realidad graban en un disco duro. Ahora, el tema está en que si es por nivel de servicio, eso zafa. Y por lo tanto, esa es la mirada. Le pongo un ejemplo muy extremo y muy casi ridículo, pero efectivamente ocurre. Y por lo tanto, el desafío ahí es que entre todos nos metamos en esto. Ahora, la dificultad que eso también tiene son las métricas. Y también tiene que ver entonces también el instrumento de medición. No es trivial. Y por lo tanto hay un desafío importante en este espacio para poder avanzar en definir ese tipo de métrica, en definir ese tipo de indicadores y a partir de eso, bueno, los instrumentos de medición sin duda, y a partir de eso entonces perfeccionar lo que es un contrato de largo plazo. En este caso, bueno, hemos visto un poquito más el tema de la institucionalidad, como lo ha dicho el ministro, y obviamente ahí lo que tenemos es que responder a cómo esta institucionalidad es parte permanente del ponerse a disposición de la gente. Y eso no es una frase baladí o un lugar común. Efectivamente, la accountability de la institución debe estar presente permanentemente. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos publicado todos los contratos y sus modificaciones. Hoy día es medio crudo revisarlos, porque la verdad es que están como listados. Estamos mejorando para que después sea fácil la búsqueda. Pero lo que entendemos en esta institucionalidad que permite fortalecer esto es que efectivamente la identidad del sistema de concesiones, entendemos, se va a ver mejorado. Puede haber gente que tenga definiciones distintas, que lo vea de forma distinta. Está bien, digamos, no hay complicación en la diferencia. Lo que no puede haber es que la comunidad en su conjunto, individuos como organizaciones, no tengan a su disposición la información. Y eso es lo que estamos haciendo.
porque nos parece que eso fortalece a la institución más que desmedrarla. Y entonces, una de las indicaciones principales del ministro ha sido toda la información arriba. Ahora, la institucionalidad que se está armando efectivamente apunta a poder resolver una condición que hoy día es feble, tanto desde el punto de vista de los trabajadores, como ya se mencionaba, pero también desde el punto de vista de la aproximación hacia las distintas comunidades, ¿no? Eso también genera entonces responsabilidades y también nos permite una posibilidad enorme que son los fortalecimientos en distintas áreas. Reitero el tema de que la capacidad instalada de recursos humanos que conozca de esta industria es escaso. Y por lo tanto hay un desafío colectivo, particularmente en las universidades, de poder proveer las condiciones para que haya perfeccionamiento respecto de esta línea. Y no tan solamente teórico, aquí el tema de estar sentado haciendo la pega todos los días, efectivamente genera una condición distinta al teorizar. Y eso, por cierto, y el ministro así lo ha pedido, estamos a vuestra disposición para ese tipo de acciones. Finalmente, avanzando un poquito más en esto, ¿no? Lo que nosotros aspiramos efectivamente es que en este marco, que ya les hemos hablado, de, por una parte, un cumplimiento de compromisos, eso es clave para generar las confianzas, ¿no? Un marco regulador claro y estable. Y efectivamente ahí tenemos algunos ripios, pero la posición de la coordinación de concesiones es efectivamente fortalecer las reglas del juego en el sentido que sean sumamente claras y que algunas acciones que eventualmente puedan aparecer en el corto plazo, un poco de corte, digamos, que no atienden necesariamente a la eficiencia económica respecto a alguna de las soluciones que se están dando, nosotros vamos a hacer ver nuestros puntos a fin de poder entonces resolver y entender cómo son, digamos, las modificaciones eventualmente legales que hoy día están en discusión. Y, ¿se ve poco esa? ¿No? Sí. Es la adecuada distribución de riesgo, como es clásico en un tema de concesiones, que efectivamente haya una distribución adecuada de esos riesgos. Eso, por cierto, entendemos que dará confianza a los inversionistas, pero también a la ciudadanía. Cuentas claras conservan la amistad, es un poquito el principio que hay detrás de esto. Los desafíos. Por supuesto, más y mejor infraestructura, ¿no? Pero no basta con tenerla, sino que además tenemos que el tema de la mantención de infraestructura es una cosa clave. Se olvida, desde el punto de vista incluso de las cuentas públicas, el tema del valor patrimonial de lo que tenemos a veces se esconde por las nuevas inversiones. Acá hay un tema clave de que para mantener las condiciones de uso, efectivamente hay un tremendo componente que es la mantención. Y por lo tanto eso no puede ser trivializado, es un tema que debe ser permanentemente visto y sin embargo aparentemente tenemos algunas dificultades por ahí. A través de esto, efectivamente, a invitar a generación de nuevos proyectos. El ministro ya hablaba de una cierta cartera, y aquí hay un tema sumamente importante, solamente lo coloco como título, pero aquí viene el ejemplo, que es el tema de todo el sistema de concesión público, desde el punto de vista de cómo lo atiende el MOP, porque tenemos otro tipo de concesiones en otras áreas, y en esas no me voy a meter, es sobre la base del bien público. Ahí hay un tema también significativo de mirar. Por ejemplo, el tema del agua es un tema sumamente complejo, significativo, y el ministro ya ha dado instrucciones, incluso se está trabajando sobre un tema de modificación de la ley, pero que yo le llamo la atención sobre particularmente un tipo de agua, que es el agua de mar. El agua de mar que genera eventualmente condiciones para desalinizadoras, ¿no? Hay un tema de bien público metido en eso y no está, a mi juicio, y ahí sí que, ministro, me permito solamente como Eric Martin, no está del todo resuelto. Ahí hay un tema que abordar, se está abordando, por cierto, desde el Ministerio, pero hay un tema reinteresante desde el punto de vista de la reflexión. El tema de los bienes públicos es un tema tremendamente fundacional, por cierto, al tema de las concesiones, y por lo tanto nunca se puede dejar de lado. Y por lo tanto, ya como se decía, nuestro desafío es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos, mejorar las condiciones de conectividad y, por cierto, la competitividad para llegar al 30-30, que es nuestro desafío. Muchas gracias. Agradecemos a don Eric Martin, coordinador de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Y a continuación dejamos con ustedes a don Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública.
Gracias, muy buenos días a todos y todas. Se me arrancó el ministro. Bueno, señor ministro, señor coordinador, exministros presentes, miembros de la industria. La verdad que en primer lugar agradecer a CLAPE SUSE por esta invitación que nos permite reflexionar sobre el pasado, pero fundamentalmente sobre el futuro de la industria de concesiones. Desde esa perspectiva, yo haré una presentación que tratará de ser muy breve en la primera parte, que es una pasada por la evolución de la industria de concesiones, mirar la importancia de las concesiones de obras públicas en el país, mirar para ya pensar en el futuro, en los riesgos de la industria de concesiones en sus distintas etapas y finalmente propuestas de mejoras y tareas pendientes de esta industria. Si pensamos en Chile, entre el año 93 y 2014, la verdad es que tenemos 74 proyectos adjudicados, 16.441.000 millones de dólares en moneda del mismo valor. Nos preocupamos de hacer esa operación y ahí ven ustedes la acumulación. Estos 16.441 millones son contratos adjudicados, a eso habrá que incorporar, pero es una tarea un poco más compleja, hay que incorporar todas aquellas modificaciones de contrato tan necesarias para que las obras concesionadas se vayan actualizando y poniendo al día con el crecimiento del país. Vemos ahí, algunos podrán ver, yo no, por la letra, pero yo me lo sé, y ustedes también, la evolución del cómo se ha ido presentando la cartera de concesiones en el territorio durante los años y los tipos de contratos o de obras que se han ido entregando en adjudicación durante los años entre el 93 y el 2012. Donde, ¿qué vemos? Vemos en primer lugar que se llega a distintos territorios. No es solo la región metropolitana y por ende las concesiones no solo son el aeropuerto y las rutas urbanas de Santiago y la conectividad norte-sur, sino que ha sido capaz de abordar problemas de infraestructura en los distintos territorios de manera creciente. No solo es infraestructura vial, indudablemente las concesiones partieron por infraestructura vial, pero fueron abordando crecientemente otro tipo de infraestructura y pasando a infraestructura que es más importante que la infraestructura en sí mismo, son los servicios que entrega esta infraestructura. Y ya hemos tenido en algunos contratos varias relicitaciones, principalmente en aeropuertos. Y aquí me quiero detener un segundo en un elemento que este año va a ser crucial para la industria de concesiones y que es una nueva situación que va a obligar a la industria, tanto al ministerio, a los ministerios del sector público, como a los involucrados en la industria, a hacer las cosas bien. Como lo ha dicho el ministro y lo ha repetido el coordinador, se ha generado una licitación para la ampliación y mejoramiento del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Han participado 5 grandes consorcios internacionales. Se lo ha ganado uno que no es el actual operador. Es primera vez que vamos a enfrentar con esta magnitud un cambio de concesionario. Ese es un desafío para la industria que no había ocurrido. Se los quiero marcar por 2 cosas. Uno, porque la industria está permanentemente enfrentando cambios y debe adaptarse y adecuarse a esos cambios y ofrecer soluciones. Segundo, porque sinceramente creo que esto que va a pasar en Santiago, en el aeropuerto, que debe pasar, debe ser un ejemplo de cómo las cosas se hacen bien también. No podemos enfrentar octubre, noviembre y diciembre con un aeropuerto de Santiago funcionando mal, porque fíjese que hubo un cambio de concesionario. Eso no lo resiste la industria, no lo resiste el público y la verdad es que la prensa nos sacaría, como corresponde, la mugre. Entonces, esta es una industria que ha venido cambiando, que ha venido mutando, que ha venido interviniendo en nuevas áreas
y que lo ha hecho exitosamente. Los que estamos aquí lo compartimos y tenemos que salir a decirlo con fuerza y energía, pero tenemos que enfrentar los desafíos y ahí tenemos un desafío relevante. Bueno, Santiago, ustedes han visto cómo Santiago se ha ido poblando. La verdad es que se nos ha ido quedando un poquito chico el esfuerzo de desarrollo de infraestructura vial en la región metropolitana y en particular en Santiago. No vemos grandes proyectos desde el año 2004 en adelante, 2005. Ampliaciones, modificaciones, Costanera Norte está haciendo una intervención muy importante en la zona centro-oriente, pero no vemos ni a través de infraestructura pública ni a través de infraestructura concesionada grandes proyectos a licitar y adjudicar en la región metropolitana. No lo hemos visto en la cartera que nos ha mencionado el Ministerio y esperamos que sí las obras que tienen que ejecutarse, Vespucio Oriente e idealmente la Costanera Central, sean proyectos que se incorporen efectivamente a la cartera de concesiones. Un modelo exitoso y no está exento de desafíos. ¿Y hacia dónde vamos a apuntar en la institucionalidad? Si ustedes miran este gráfico, nos vamos a encontrar con que el tema institucional no es baladí. Yo lo voy a decir más adelante. Chile, en su tradición, en su historia económica o política económica, ha emprendido grandes reformas y cuando las ha emprendido ha sido capaz de generar la institucionalidad necesaria para implementar esas reformas. Por alguna razón, y la razón tiene que ver con política legislativa e institucionalidad también, nosotros hemos desarrollado una experiencia exitosísima en materia de concesiones, pero los cambios de gobierno implican permanentemente una baja en la capacidad del Estado para licitar nuevos proyectos. Y empieza a tomar vuelo y viene el nuevo gobierno. Y esto es independiente de los cambios políticos, de signo político del gobierno. El gráfico habla por sí solo. Los gobiernos entran y tienen que analizar por qué el ministro de Obras Públicas, por qué el coordinador, por qué el subsecretario, por quien sea, va a llegar y firmar un documento que quedó preparado con anterioridad y que le faltaba la firma, sin revisarlo. Ahí tenemos un kit de este problema. Y solo para que lo veamos, se ve claramente cambio de gobierno, caída del impulso del licitatorio. Otra cosa para mirar, las inversiones en relación al PIB, la inversión en concesiones en relación al PIB. Entre el 93 y el 2000 fue del orden del 0,7%, entre el 2001 y el 2007 del 0,4% y del 2008 al 2014 bajó al 0,3%. La verdad es que el PIB ha crecido, pero así y todo, el monto de inversiones adjudicadas en concesiones ha ido bajando permanentemente. Podremos decir, porque una explicación que uno escucha, es que lo fácil ya se hizo y hoy día queda lo más difícil. La verdad es que si miramos aquel informe de la Cámara Chilena de la Construcción que dice que al año 2023 vamos a tener un déficit de infraestructura sobre los 110.000 millones de dólares, puede ser que hoy día el entorno sea más complejo y el gráfico que nos mostraba Eric con todos los intervinientes indudablemente hace más difícil la tarea y es por ello que el desafío institucional es más grande. Lo que se pudo hacer en los años 90 con una coordinadora de concesiones, bajo el régimen que tenía la coordinadora de concesiones, no se puede seguir haciendo o no se puede pretender hacer hoy día con el entorno que tenemos, con la misma coordinación de concesiones, con más o menos las mismas capacidades institucionales, más o menos la misma gente, más o menos el mismo presupuesto. Es impensable. Entonces, si queremos cambiar esta tendencia, porque primero estaremos de acuerdo en que necesitamos más infraestructura. Segundo, estaremos de acuerdo
que esa infraestructura no la puede financiar completamente el Estado de Chile. Creo que en esta sala estaremos de acuerdo en aquello. Para los que no están de acuerdo, un solo argumento. Cito a Carlos Cruz. Para subir 3 puntos del PIB en ingreso, en recaudación fiscal, hubo que hacer una reforma tributaria que implica en régimen aumentar los ingresos en el orden de 8.500 millones de dólares. No fue fácil esa reforma tributaria. Y no quiero correr el riesgo que me pase lo del Contralor, así que no voy a opinar nada sobre la reforma tributaria. Pero ¿el Estado chileno tiene alguna capacidad de invertir 10.000 millones de dólares al año en infraestructura vial, aeroportuaria, embalse, en fin, hospitales, cárceles? Parece que no. O sea, todos los números dicen que no, salvo que hagamos una nueva reforma tributaria dedicada exclusivamente a infraestructura. Entonces, si estamos frente a esa realidad, parece ser que es claro que necesitamos más infraestructura y necesitamos el mecanismo de concesiones. Por lo tanto, tenemos que cambiar esta tendencia. Tenemos que aumentar como porcentaje del PIB. El ministro ha dicho que hoy por hoy se está en el orden del 2,4% de la inversión respecto al PIB y que hay que llegar al 3,5%. Ojalá llegáramos al 5%. Pero bueno, vamos de a poco. ¿Cómo hacemos aquello? Si no es a través del mecanismo de endeudamiento, que no es más que eso, la industria de las concesiones. Chile fue capaz de hacerlo y de levantar más de 16.400 millones de dólares en inversión en obras adjudicadas, y ya hemos visto la cartera, 72 proyectos. La pregunta es, ¿seguiremos capaces de hacerlo? ¿De seguir haciéndolo? Y vuelvo a citar algo que se citó en el Congreso de COPSA del año pasado. El Fondo Monetario Internacional, en su informe World Economic Outlook, muestra que la inversión en infraestructura ejerce un efecto sobre el crecimiento del producto en países desarrollados y en vías de desarrollo. Inversión en infraestructura vía deuda. Concluye que un aumento de la inversión de 1 punto del PIB puede traducirse en el mismo año en un crecimiento de 1,5% en el mismo PIB. Y este se potencia en 4 años en términos tales de que si Chile invirtiera en concesiones 2.900 millones de dólares, el ministro nos ha dicho 1.500, bien por ello, pero el tramo que falta es relevante. Invirtiera 2.900 millones de dólares en el año 2015 vía concesiones, produciría un aumento del PIB en 4 años de 26.000 millones de dólares. Del orden del 10%, ministro, si no me equivoco, del PIB actual de Chile, con 2.900 millones de dólares en inversión hoy día. Fuente citada, Fondo Monetario Internacional. Tanto le gustó en la presidencia que fue la presidenta la que nos comentó esto en el Congreso de COPSA. Entonces los datos están. Se puede hacer más, es necesario hacer más. Y desde el punto de vista del desarrollo de la industria y hacia dónde quiero llevar esta presentación. Nosotros tenemos que las etapas de los proyectos de concesión son los estudios, la construcción, la operación y el término. Sobre estudios, después se hará una presentación en que me comentan que se hará un análisis más detenido de esto. Pero hemos perdido la fuerza como Estado para estudiar lo que hay que hacer en la industria. Es cosa de ver el presupuesto de concesiones en materia de la coordinadora de concesiones en materia de estudio. Es cosa de ver la discusión sobre el reglamento de iniciativas privadas y por qué es importante profundizar y mejorar el reglamento de iniciativas privadas. Bueno, porque al final del día el Estado no lo dice, pero nosotros sí lo sabemos. Es la forma que el Estado ha tenido para llegar recursos a estudios que realizan los privados y que el Estado no está haciendo. Entonces, si no trabajamos fuerte la idea de que
se debe planificar a 20, a 30 años. Pensemos que el Círculo Américo Vespucio se pensó en los años 60. Todavía no lo terminamos. El segundo anillo de circunvalación de la región metropolitana también se pensó en los años 60. Y así, ni hablar de ferrocarriles, ni hablar de la industria portuaria en Chile. O sea, el Chile de los años 50 crecía poco. El de los años 60 también crecía poco en comparación con los últimos 30 años de Chile. Pero sí pensaba en el futuro. Hemos perdido la capacidad de pensar en el futuro. Y la industria de concesiones tiene una tarea central. Y la institucionalidad que se debe crear tiene una tarea central. Si la institucionalidad no se hace cargo de la capacidad de planificar y de estudiar cuáles son las mejores respuestas a las necesidades del Chile del 2030, vamos a llegar tarde. Hay otras etapas, ya me refería al término y el desafío que tiene hoy día la industria en relación al aeropuerto, y hay riesgos, y ahí está la etapa de construcción y operación. Riesgos por etapa, ustedes lo saben, en tiempos de estudio, cambio de las condiciones generales, entre la licitación y la contratación, hay cambios de régimen tributario, regulaciones medioambientales, entre otros. Tenemos que hacer predictible la industria de la infraestructura y en particular la industria de las concesiones, para atraer más recursos, más baratos, que nos permitan hacer más infraestructura. En los tiempos de los estudios, las bases de licitación, oiga, fui subsecretario, ustedes lo saben, así que me hago cargo de mi parte en la tarea, así que, pero tenemos que ser honestos. Las bases de licitación tienen fallas y nos generan contratos incompletos. Y eso generan convenios complementarios, que además son criticados, porque no son entendidos. Porque no son entendidos la necesidad de los convenios complementarios. Pero a veces los convenios complementarios son necesarios porque las bases de licitación tienen fallas y generan contratos incompletos. Tenemos que mejorar ahí, una vez más. Falta de estudio medioambiental. Bueno, ¿qué pasó en el camino de la fruta? ¿Por qué una obra que estaba adjudicada y con una adenda ingresada, después se retira y bueno, y perdemos todo ese tiempo? En la construcción, novedades, un fallo de los tribunales, la ruta del Maipo. Todos los riesgos de construcción son del concesionario. Esto es una novedad y una cuestión tremendamente compleja para el desarrollo, no solo de la industria de concesiones, para el desarrollo de la industria de construcción en general. Ahí tenemos un foco. Nadie le ha puesto mucha alerta. Pero hay un fallo de la Corte Suprema que establece que todos los riesgos constructivos, todos, son de cargo del concesionario. Tema de expropiaciones en tiempo y forma, modificaciones del contrato, retraso en aprobaciones de entidades públicas, tema institucional permanentemente presente. En la operación, definición de responsabilidad del Estado, usuario y concesionario. Aquí quiero entrar en otra materia. ¿Es razonable pedirle a un ministro o a un coordinador de concesiones o a la autoridad que sea, incluso al inspector fiscal, que asuma la responsabilidad de la relación público-privada en un contrato de 8, 15, 30 años? O sea, yo me lo planteo así, le cambia al ministro más o menos cada 1 año y medio en los últimos 10 años. Cambia el director de concesiones más o menos cada el mismo periodo. En todos los gobiernos. Los subsecretarios son más estables. Y hay contratos que tienen una historia de 2, 3 años de elaboración, de pensamiento, de estructuración, de implementación, contratos complejos que tienen lógica y que tienen razón, que tienen explicación, que tienen fundamento económico, político, institucional, jurídico.
¿Es razonable que esas autoridades que cambian con esta frecuencia, aunque sea que cambiaran cada 4 años, se les pida que conozcan los 72 contratos al dedillo para que den la respuesta adecuada frente a la interrogante parlamentaria, periodística? Me parece que ahí tenemos una falla. O sea, la estabilidad de la administración de los contratos una vez adjudicada, el manejo de esos contratos, la relación público-privada en esos contratos está mediatizada por el cambio político. Que no es malo el cambio político es necesario, pero influye aquello de eficiencia estática e eficiencia dinámica. Hay intereses distintos, lo decía el ministro, cada gobierno quiere implantar su sello, pero cada gobierno se tiene que enfrentar a los desafíos del cambio diario que sufren los contratos. Hay distintos públicos de interés, ya lo vio Eric y lo pasaremos rápidamente, y lo que a mí me interesa en esta materia, recalcar, la coordinadora de concesiones administra más de 70 contratos, más o menos con la misma gente, más o menos con los mismos expertos. Y al final del día nos encontramos que un convenio complementario necesario, 8, 9, 10 convenios complementarios, están más o menos en la misma persona. O sea, tenemos un problema. Y desde ese punto de vista, también hemos perdido oportunidades. Punilla ha costado una barbaridad sacarlo adelante. Esperemos y le deseamos el mejor de los éxitos a la coordinadora para que lo logre sacar y los regantes estén dispuestos a pagar. En hospitales no nos vamos a cerrar los ojos, perdimos una oportunidad y las razones todavía no son del todo claras, pero lo que se venía haciendo desde el año 2009 no terminó exitosamente. Infraestructura para Transantiago también sufrió retrasos, cárceles, ni hablar. Tengo guardado un papelito que escribió Libertad de Desarrollo el año 2009 sobre las oportunidades perdidas en cárceles. No hemos avanzado. Infraestructura pública lo mismo, infraestructura y mantención vial, trenes y ferrocarriles, y podemos seguir así. En hospitales ahí está el cuadro, lo que podría haber sido y lo que ojalá sea. Por lo menos 2 años en que la gente no recibe la atención, y en esto yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Felipe Larraín. Yo en eso soy súper práctico. Yo creo que la gente quiere un hospital, le importa poco si es concesionado o público, que lo atiendan. Pero aquí perdimos. ¿Por qué perdimos? ¿Hemos hecho esa reflexión como industria? En COPSA la estamos tratando de hacer. No solo se trata de mala política, también alguna responsabilidad tiene la industria. Disponibilidad en capacidad de cárceles. También aquí hay otro elemento en que hemos ido más lento de lo que podríamos haber avanzado. También hemos perdido tiempo respecto a lo que se venía haciendo en cuanto a la densificación de cárceles y aumento de metros cuadrados construidos en las cárceles concesionadas existentes. Podríamos llegar a una sobreocupación mayor y disminuir el hacinamiento en las cárceles públicas si utilizáramos intensamente el instrumento. Ahí está, son 4.600 plazas disponibles. Podríamos llegar a una sobrepoblación que no es el criterio de hacinamiento de las cárceles públicas, una sobrepoblación de 130 o 140%. El Plan Nacional de Embalses, bueno, también hemos tenido, ahí hay cosas que podríamos andar más rápido. Hay del orden de 5.137 millones de dólares en distintos proyectos que no se han ejecutado a través de concesiones y que podrían, donde, claro, el tema trenes, ferrocarriles está esperando desde hace muchos años y yo no he vuelto a escuchar noticias respecto a ferrocarriles vía concesiones, salvo el anuncio del estudio de la posibilidad de que la línea 1B
que se dio a conocer como línea 7 del metro, se haga a través del mecanismo de concesiones, pero entre los que estamos aquí, salvo el anuncio, después no hemos sabido mucho más. ¿Por qué en trenes no se puede avanzar a través del mecanismo de concesiones? Yo tampoco lo sé. Propuesta de mejora. Lo bueno, las críticas, y veamos si podemos hacer algo. Yo creo que sí. Fíjense que pensando en ponerle un título que le gustara a la prensa, porque siempre uno tiene que pensar en eso. No sé si les va a gustar, pero la idea a mí me gustó por lo menos. Chile ha hecho en su historia política grandes reformas que han trascendido un gobierno. En los años 40, frente al déficit de industrialización, el Estado decidió crear la Corfo. Y la Corfo fue paradigmática en el desarrollo industrial chileno. Después cambiaron los tiempos y las empresas ya no son Corfo, pero fue paradigmática. Y decidió que para crear el desarrollo industrial necesitaba crear organismo estatal con fuerza, con músculo, con ganas, con recursos. Yo creo que llegó la hora de pensar en la Corfo las concesiones. ¿Por qué no? ¿Qué nos detiene? Y lo transmito y lo he hablado con el ministro. Creo que es un paso, solo un paso, institucionalizar concesiones en una dirección general del ministerio. Pero la industria tiene mucho más desafíos. Lo he tratado de insinuar. ¿Por qué no trabajamos en una institucionalidad? Se habló de la agencia. Incluso el programa de gobierno habla de la agencia. Y surgen los administrativistas, que en esta universidad hay harto, los administrativistas que dicen, no, nuestro derecho administrativo no contempla instituciones como esa. Bueno, tampoco contemplaba hasta el año 94 las concesiones, con la fuerza que han tenido. Entonces, creo que aquí tenemos un tema. El Estado tiene que hacer un esfuerzo de institucionalidad mayor. Que se haga cargo. Y ahí me atrevo a delinear una propuesta. A lo mejor hay que separar la industria de concesiones en dos etapas. La etapa de la planificación, promoción, licitación y construcción, de la etapa de la operación y sus posteriores modificaciones. Y la etapa de la operación debiera quedar en manos de una entidad pública independiente, que trascienda a los gobiernos y que se ahorre todos estos problemas, que el ministro no tenga por qué andar explicando que las tarifas suben cada 3,5% al año. Para eso hay alguien que lo explica todos los años y bien. Y que no el que asume tenga que estar y que diga, bueno, ahí hay un ejemplo. Pero, ¿por qué no pensamos en que si hay 72 contratos, ya es bueno que esos 72 contratos sean operados, sean administrados desde el Estado por una entidad permanente? Pensemos en la capacidad de planificación. La capacidad de planificación también debería ser independiente del gobierno que está en el ejercicio. La planificación deberíamos tener una institucionalidad capaz de planificar en los próximos 20 años. Chile perdió eso. Lo perdimos. Seamos sinceros, ¿quién está pensando en el Chile del 2040 o del 2035? En cualquier orden de materia. Y en eso saludo y felicito y me alegro por Chile de que haya centros como el CLAPES que lo estén empezando a hacer. Pero es imprescindible, es imprescindible. Bueno, un tema, modernización de los procedimientos medioambientales. Yo creo que desde que se dictó la ley 19.300 todos decimos que es necesario modernizar los procedimientos medioambientales, pero aquí tenemos una tarea en que yo como trabajo en estos temas, les voy a contar en 2 palabras mi experiencia. La CONAMA de su tiempo fue concebida como la ventanilla única, como la gran coordinadora, y con largo trabajo y esfuerzo lo logró hacer, a pesar de las críticas. Y cuando el Servicio de Salud decía una cosa que no correspondía, la CONAMA le decía no corresponde y no entraba a la evaluación de impacto ambiental. O el SAC, o el que fuere, para no solo citar el Servicio de Salud. Después, con la modificación de la ley y la creación del Ministerio y del Servicio de Evaluación Ambiental, perdimos un poquito esa práctica. Se tiene que recuperar. El Servicio de Evaluación Ambiental tiene que asumir su rol. Y cuando
el Serna Geomin solicite una cuestión que no dice relación con su competencia, se lo rechace. Hoy día, en los últimos 3 años, 4 años, eso un poquito ha retrocedido y los que están en los proyectos lo saben. Ahí hay que trabajar fuerte. Ya lo dijo algo Eric, el presupuesto del MOP está siendo comido por el IVA. 43% del presupuesto de concesiones va en IVA. Yo no soy tributarista, pero habrá que contabilizarlo de una manera distinta, por último, o habrá que resolverlo. Pero si no, nos vamos a encontrar con que en 10 años el 100% del presupuesto del Ministerio va a ser pago de IVA. Hasta ahí llegó la industria de concesiones. O sea, tenemos un problema. Sin duda, establecer procedimientos para una participación ciudadana más efectiva y representativa. Hago el énfasis en representativa, porque me da la impresión de que las más de las veces, no sé si las más de las veces, pero algunas veces, los que reclaman no son necesariamente todos. Y por el contrario, tenemos un país en que los beneficiados no se notan y no son noticia. Es cierto que ya Vespucio Oriente no se puede hacer como se hizo Américo Vespucio Sur, pero también uno se pregunta si 260 familias que viven en torno a Vespucio Oriente, segundo tramo, pueden paralizar el desarrollo de la ciudad de los 7 millones de habitantes. Entonces sí, hay que escucharlo, pero también hay que tener la institucionalidad y la capacidad para resolver el problema y que no se nos paralicen los proyectos. Bueno, creo que no sé si lo más relevante, pero muy relevante en esta industria, lo que yo les decía hace un rato, ¿cómo vamos a hacer si no lo hacemos a través de concesiones? Y por ende, ¿cómo lo vamos a hacer si no respetamos los contratos, si no presentamos proyectos de ley que desvirtúan totalmente el sentido de los negocios, etcétera? Hay que educar, difundir qué es lo que somos, identificar lo que ofrecemos, identificar la promesa de valor de la industria de concesiones y desde ahí asumir una verdadera responsabilidad social corporativa. Tenemos que tener una política de desarrollo en infraestructura pública, tenemos que modernizar y fortalecer la institucionalidad. Una idea, Corea, hace nada, estableció un sistema de One Shot Administrative Permission. O sea, otorgada la concesión garantiza que el Estado otorga todos los permisos. Compromete la aprobación de los permisos para la concesión de la concesión. Es difícil en Chile, pero no imposible. Bueno, y la modificación de los reglamentos de iniciativas privadas. Para concluir, hemos hecho una gran tarea como industria de las concesiones. Hay mucho por hacer, pero la verdad es que si no abordamos los problemas que hemos estado viviendo y que de alguna manera he querido mostrar, y que hay otros, y que no los hayan nombrado no significa que la industria esté ciega frente a los requerimientos de la ciudadanía o de los usuarios, no se trata de eso, pero si no hacemos frente y desde el Estado y en nuestro llamado a nuestros socios, aquí es asociación público-privada, los privados, que hoy día me toca estar a este lado de la mesa, los privados en Chile y en el mundo están dispuestos a invertir en Chile, en buenos proyectos y creen en Chile. Necesitamos un socio fuerte. Esta industria necesita un socio fuerte y ha ido perdiendo fuerza. Hay que recuperar esa fuerza y para eso requerimos una institucionalidad que se haga cargo del desafío de no 70 contratos, sino que ojalá de 140 contratos en los próximos 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, don Juan Eduardo Saldivia. Queremos recordarles que las presentaciones realizadas en este seminario estarán a partir de las 2 de la tarde en el sitio web www.clapesuc.cl. A continuación los invitamos a un café a la salida de este Salón de Honor por los próximos 10 minutos, luego de lo cual continuaremos con la segunda parte y final de este seminario.